Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, hubo un problema de conexión, ¿sí? Pero aquí estamos con la profesora Nancy, que le va a dictar la siguiente clase, ¿sí? Profesora Nancy, ¿se encuentra? Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. No sé si soy yo Avísenme, que por no lo favor, que escucho. se Ahí puede está. Sí, ahora compartir. sí ya lo voy a escuchar. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Listo. Profesora Nancy, ¿qué Diga. curso está dictando usted? Bueno, me invitaron a dar el tema de bioseguridad, ¿no? Y los riesgos ocupacionales. Sí, correcto. Listo, Usted, entonces le dejo con su clase, ¿sí? Con sí, usted la profesora Nancy. sí, voy a compartir mi pantalla para poder, Sí, no hay ningún problema. ajá, Listo, le dejo continuar su clase entonces, ¿sí? ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Ahora se puede compartir. Mm, ¿Me puedes ayudar? Porque no puedo compartir, no sé por qué, como siempre lo hago. Por mi- Nancy, a mí yo también puedo compartir, si ¿Te puedes, paso? sí, por Ya WhatsApp. me- Sí, los tienen el permiso de organizador, igual. que no puedo compartir, no sé por qué está abierto mi PPT también ya. A ver. mm, a ver, voy a intentar de nuevo. Espérate. Ya lo tengo abierto, ahorita lo voy a ver. Pero me dan un minutito, por favor, por favor, por favor. No sale seleccionado mi PPT. De mejor te paso, Maurito, para que lo puedas Sí, compartir, por favor. compárteme por WhatsApp y yo Sí, comparto sí, de mi ahorita te lo CPU. pongo por WhatsApp, espérate. Un momento. Bueno, mientras tanto, a los chicos que están en el curso, eh, presentar a la enfermera Nancy. Nancy Yupanqui Abanto, ella es enfermera del Hospital de Emergencia de El Salvador, es especialista en salud ocupacional y en epidemiología. Pero tiene amplia experiencia en bioseguridad y digamos que justo este elemento es importante, ¿no? En la vía de atención de cuidados críticos. Entonces, tratemos de participar, aprovechar toda la experiencia que nos pueda compartir Nancy. Allá ya tengo la diapositiva, voy a compartirlo. A ver, la primera de visibilidad, luego le hablo un poquito de lo que es los riesgos ocupacionales. Ya, listo, listo. Ya, Nancy, tienes el auditorio para ti y me Está. avisas nada más cuando dé para avanzar. Mauro, ¿me puedes pasar la otra? La otra, eso quería dejarlo para el final, que es muy cortita, la de bioseguridad. Ah, ya, hay dos, Sí, hay dos. después la pasas la otra, sí, porque es algo pequeño, ¿no? Entonces, como comentaba, los compañeros traten de aprovechar al máximo la experiencia de Nancy. Bioseguridad me dices, ¿no? Sí, por favor. Mm, a ver, este es. Creo que las dos son iguales. Sí, a ver, espérate. O te pasé mal, tal vez. Un ratito, a ver. Mm, Uno es de bioseguridad, el otro es de... Ambos tienen a ver, voy a ver, cosa. A ver, tiene bioseguridad y riesgos laborales. Ya, la de bioseguridad primero.
Ya, ya está. A ver, voy a... Ya, a ver. Esa es. No, no te compartí, creo lo... A ver, espérate. Creo que te pasé lo mismo. A ver, espérate, déjame ver un ratito. Mauro. Sí, te pasé igual. Ahorita te paso la otra. Lo tenía abierta acá. Un ratito, amigo, un ratito. No sé por qué no puedo compartir, medio raro, porque yo siempre he compartido, pero bueno. Bioseguridad. Ya, bioseguridad. Bueno, entonces, comentarles que a veces en el trabajo damos por normal o hecho, ¿no? Este tipo de temas. ¿Y cuándo nos hemos acordado? En la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia, nos acordamos de todo esto y empezamos, como recuerdan ustedes, a ver, ya llegó uno, como recuerdan, empezamos empezaron digamos, establecer estándares de uso de equipos de protección de acuerdo a cada área, ¿no? A ver. Mm. Este es, ojo, tiene el mismo nombre, curso de bioseguridad 12-11-12. Ay, qué raro, no sé por qué no sé por qué no se puede pasar, espérate. Ay, Dios mío. Bien raro, porque ya te pasé lo que corresponde, El pero nombre dice curso de bioseguridad sí, 12-11-25 y ese es el contenido interno. sí, espérate, amigo, espérate. Entonces, en la pandemia, yo pude observar que en emergencia, en hospitalización, en consulta externa, nos empezamos a preocupar, ¿no? Por los EPP, Equipo de Protección Personal, ¿no? Y bueno, entonces podríamos decir que aprendimos, ¿no? A usar esos equipos. Recuerden que incluso a veces usábamos mal, ¿no? Usábamos en exceso, ¿no? Nancy, me compartes, me pasas, me avisas. Sí, Tengo sí, tres. estoy buscando un ratito, por favor. Y por ejemplo, el uso del alcohol, ¿no? ¿Recuerdan? El alcohol, pensábamos que el alcohol de 90 funcionaba porque tenía más concentración, pero luego no era ese, ¿no? Y así hubieron bastantes incidentes donde la gente empezó recién a tomar un poquito más de darle importancia, ¿no? A estas medidas. No, no sale, Mauro, no sé por qué, espérate. Le voy a cambiar el título para poder pasar de nuevo, ¿ya? Un ratito, espérate. Ya. Le voy a cambiar el título mejor. Recuerden las mascarillas también, ¿no? Los tipos de mascarilla que empezamos a usar. Recuerden cómo usábamos mal, ¿no? Entonces, todo eso es, digamos, y todo eso era necesario para la atención, ¿no? En emergencia, en la SUSI, en la hospitalización, ¿no? Y algunas eran medidas estándares, ¿no? Medidas básicas que cotidianamente a veces olvidábamos, ¿no? Recuerdo a las primeras veces cuando, A ver, Mauro, por favor. a ver, Sí, ya, eso no es. Bien raro que. tiene mi nombre, ¿no? Sí, tu nombre mejor, que puse tu nombre. Mm. Ya, este es otro. Ahora sí, ahora sí. Ya creo que. Y después la pasa al otro que es más pequeñito, porque para ver lo que es riesgo laboral. Recuerdo a una enfermera que empezamos a usar la escafandra, ¿no? Como astronauta, ¿no? Ahí está.
Ya, Nancy, ya. alguien va a disculpar porque ya le cambié, pero me ha dado en esa presentación que hice ya. Bueno, chicos, ya creo que ya todos me conocen. Yo soy la licenciada Nancy. Trabajo actualmente en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Ya tengo casi 10 años trabajando ahí. Bueno, soy enfermera. Bueno, me especialicé en lo que es epidemiología hospitalaria. Soy enfermera de epidemiología hospitalaria. También tengo la especialidad de salud ocupacional. Por eso que tengo este punto que lo doy siempre a nuestros compañeros cuando están dentro de las áreas hospitalarias. Ya, empezamos, Mauro. ¿Lo puedo Dime. pasar? ¿Tú lo puedes pasar? Tú tienes que pasarlo. Ya, bueno, si vamos a hablar de bioseguridad, tenemos que marcar bien el objetivo, ¿no? El objetivo que, para qué hacemos bioseguridad, para qué tenemos que tener principios, por qué, ¿no? El objetivo principal es de proveer conocimientos o retroalimentarnos sobre las medidas de bioseguridad que nos permitan efectuar una detención de los riesgos y prevención de los mismos desde el ejercicio de nuestra función, de donde estamos atendiendo pacientes, donde estamos operando, ¿no? Como parte del trabajador de salud, ¿no? Sí, seguimos, Mauro. Bueno, yo desde el pregrado, a mí siempre me enseñaron mis docentes que hay principios de bioseguridad y son tres principales, ¿no? La universalidad, que bueno, se marcan por las medidas que involucran a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su diagnóstico. Es decir, que a todo paciente que ingresa a nuestro servicio, llámese de emergencia, tenemos que considerarlo, básicamente contaminado, obviamente contaminado, ¿cierto? Entonces tenemos que actuar sobre este principio. Ahora, el otro principio es el uso de barreras protectoras, ¿no? Que comprende que comprende la colocación de las barreras como, por ejemplo, mascarillas, llámese mandilones, ¿no? Para poder estar como contingencia para los fluidos corporales que podemos estar en contacto, ¿no? Y el otro principio de bioseguridad es sobre las medidas de eliminación de residuos. Es decir, que nosotros como personal de salud tenemos que hacer discriminar los residuos que corresponden al contenedor rojo, al contenedor amarillo y al contenedor negro, ¿no? Para poder hacer una correcta segregación de estos residuos en los contenedores que corresponden, ¿no? Con esos tres principios de bioseguridad, nosotros vamos a marcar bien llámese redundando bioseguridad, ¿no? Para poder protegernos tanto a nosotros como también a nuestros pacientes. Continuamos. Ya, dentro de las definiciones operativas, ¿no? Bioseguridad, como decía, es una doctrina que el personal hace se comporta, ¿no? Es una doctrina de comportamiento encaminadas a lograr actitudes y conductas que van a disminuir el riesgo de adquirir alguna infección dentro de nuestra labor asistencial, ¿no? Y como precauciones, son intervenciones para reducir el riesgo de transmisión, ¿ya? Llámese de paciente a paciente, llámese de paciente a personal de salud o personal de salud a paciente, ¿no? Esas precauciones tenemos que tener en cuenta para poder nosotros marcar nuestras definiciones operativas en lo que es bioseguridad. Continuamos un momentito. Si nosotros hablamos de precauciones de aislamiento en hospitales y para qué nosotros debemos de conocer, es para prevenir la transmisión de infecciones en el medio hospitalario, ¿no? Hay dos grandes grupos de precauciones que tenemos que tener en cuenta nosotros como personal de salud, personal operativo. Las precauciones estándar, que están aplicadas básicamente a todo paciente que ingresa a nuestro hospital. Sin conocer el diagnóstico, ¿no? Porque el paciente que ingresa por la emergencia, básicamente el paciente viene con un diagnóstico, no viene con un diagnóstico exacto, viene con signos y síntomas que nosotros sospechamos de tal o cual diagnóstico, pero no viene con algo que te dice, el paciente entra con el diagnóstico, no sé, de TB pulmonar, el paciente ingresa con una tosferina, el paciente ingresa con... No, porque el paciente no trae digamos así, un letrero dentro de su frente diciendo que lo que tiene, ¿no? El paciente ingresa por síntomas y signos que la quejan, ¿no? Y por eso ahí tenemos que aplicar nosotros nuestras precauciones estándar sin conocer el diagnóstico del paciente. El otro grupo que también nosotros tenemos que tener en cuenta es las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Es decir,
que el paciente ya conoció su diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta el aislamiento que tenemos que tener con él, llámese aislamiento por contacto, aislamiento por aéreo, el aislamiento por gotas, ¿no? Porque ya conocemos el diagnóstico del paciente. Conocidos estos dos grandes grupos de precauciones estándar y precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, nosotros podemos ya actuar, digamos, básicamente dentro del punto de bioseguridad, ¿no? Pasa, Maurito. Ya, para nosotros definir bien qué es una precaución estándar o a qué punto se alinea esta precauciones estándar, tenemos que conocer. Dentro de estas precauciones estándar está básicamente nuestro gol estándar higiene de manos. La higiene de manos, ¿no? Que consta de dos técnicas que nosotros tenemos que no olvidar eso, porque la higiene de manos va a estar presente en todos los mecanismos de transmisión en cuanto a los aislamientos, ¿no? El uso de los equipos de protección personal de manera correcta, asimismo también como la prevención, y porque si uno usa el, el, el EPP adecuadamente, llámese guantes, llámese mascarilla, llámese mandil, va a prevenir accidentes, ¿no? Y principalmente los accidentes, ¿no? En cuanto a guantes o usar bien el dispositivo médico para prevención de accidentes punzocortantes, ¿no? Y bueno, la higiene respiratoria que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre cuando estamos resfriados, cuando estamos de repente estornudando, cuando queremos, no sé, limpiando la nariz, tenemos que tener una higiene respiratoria, ¿no? Cubrirnos con la flexura del brazo o usar una mascarilla correspondiente, ¿no? Y la otra precaución estándar que tienen que tener en cuenta es la segregación de los residuos sólidos, como les dije, ¿no? Tener en cuenta cada contenedor de qué residuo está, o sea, de qué color de bolsa tenemos que hacer uso, ¿no? Según el residuo que vamos a segregar. Y lo otro son los controles administrativos, ¿no? Y a eso es en cuanto a precauciones estándar a qué tener en cuenta. Pasa, Maurito, para ver el siguiente diapositiva. Y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión son ya precauciones que nosotros tenemos que discriminar según el diagnóstico del paciente, ¿no? Aquí tenemos que tener acciones diseñadas para pacientes con sospecha o confirmación de una infección o una colonización de un paciente, ¿no? Asimismo, también tener en cuenta los patógenos de importancia epidemiológica o que son altamente transmisibles. Ustedes de repente escuchan en los servicios, hoy este paciente está con una colonización o está con un cultivo positivo, Acinetobacter baumannii, no sé, a Klebsiella pneumoniae, a cualquier, digamos, bacteria que se dan en nuestros medios hospitalarios, ¿no? El objetivo de estas precauciones basadas en mecanismo de transmisión es de interrumpir la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, las medidas basadas en mecanismo de transmisión, ¿no? Del patógeno van a ser, no focalizadas de infección con infección, sino, por ejemplo, cuando un paciente con una neumonía por una infección a un microorganismo de Mars, ¿no? El aislamiento va a ser por contacto, ¿no? No va a ser por gota ni por aire, solamente por contacto. Vamos a aprender en este desarrollo de esta presentación qué es un aislamiento por contacto, qué es por aire, qué es por gota, ¿no? Continuamos, Maurito. Como decía, dentro de los hospitales nosotros vamos a marcar 3 mecanismos de transmisión de los más principales, porque son varios, hay otros más, ¿no? El mecanismo de transmisión por aire, ¿no? Es un mecanismo de transmisión que vamos a estar conteniéndonos de diseminación de partículas infecciosas, digamos, cuando el paciente tose, se ríe, llora, ¿no? De ellos al toser va a eliminar esas gotitas de fluido con las partículas infecciosas, ¿no? Y esas gotitas salen a metro del paciente, se suspenden en el aire por ser pequeñas, ¿no? Entonces nosotros tenemos el motivo por usar un respirador N95. Como ejemplo tenemos al Mycobacterium tuberculoso, que es una transmisión, un aislamiento por vía aérea, ¿no? Ahora, la otra vía de transmisión son las gotitas, ¿no? Aquí también vamos a tener en cuenta las mascarillas de 3 pliegues, las comunes, ¿no? Las comunes para contener ciertos virus. Y lo otro es por contacto, aquí vamos a hacer uso de guantes de higiene de mano, ¿no? Pasa, Maurito. Bueno, como les decía, la transmisión por aire son
las que salen del paciente al toser, al hablar, al reírse, ¿no? Son partículas de diámetro menor o igual a 5 micras, que son pequeñísimas, ¿no? Que al paciente eliminarlas, ¿no? Esas se van a quedar suspendidas en el aire, ¿no? Dispersas a través de corrientes del aire, se van a dispersar a través de corrientes de aire, pudiendo ser inhalados por otro personal de salud o por otro familiar o por otro paciente que, ¿no? que van a ingresar por su vía aérea, y de repente este paciente está digamos, con sus defensas bajas, va a adquirir o colonizarse con esa misma enfermedad que el paciente enfermo, ¿verdad? Sigue, Maurito. Entonces, para eso tenemos nosotros medidas de precauciones por vía de aérea, ¿no? Que son acá, tenemos que hacer uso de un respirador N95 en esta medida de precaución por vía aérea o aislamiento por aéreo, ¿no? Entonces, aquí las medidas son bien claras. Higiene de manos, el uso correcto del respirador que corresponde para esa medida para ese mecanismo de transmisión aéreo, ¿no? La puerta del paciente que está en indicaciones con aislamiento tiene que estar cerrada, porque tiene que tener una indicación de aire con presión negativa para que no salga toda la carga microbiana fuera de la habitación, ¿no? El personal que lo asiste tiene que usar guantes, bata, y si el paciente por A o B motivo va a realizarse algún estudio adicional, ¿no? O auxiliar que se tiene que trasladar, el paciente con esa indicación de aislamiento por vía aérea tiene que salir con una mascarilla mínimamente simple, ¿no? Y nosotros como personal que lo traslada al paciente tenemos que comunicar a donde lo llevamos, llámese a rayos X, llámese a imagen, no sé a qué área, para que el personal que nos recibe el paciente con esta indicación de un aislamiento por aire, tiene que también usar un respirador N95 como corresponde para evitar o para romper la cadena de transmisión. Sigue, Maurito. Entonces, si todos trabajan en el EVES, nosotros usamos esos tipos de letreros, de indicaciones, cuando un paciente está con una indicación aislado por precauciones por vía aérea, ¿cierto? Entonces, ahí está la indicación en la puerta del paciente, ¿no? Porque este aislamiento es básicamente individual, ¿no? En medicinas tenemos una habitación por corte, que también ahí están los 3 pacientes con el mismo diagnóstico, ¿no? Aquí esta habitación tiene que tener una presión de aire negativo para contener, a bacterias, ¿no? que pueden ocasionar la tuberculosis, la varicela, sarampión, ¿no? Alguna enfermedad por vía aérea, ¿no? Y para nosotros, como le dijimos, tenemos que hacer las indicaciones: higiene de manos, uso de EPP correcto, ¿no? La ubicación del paciente, el traslado del paciente y la limpieza también, que es muy importante en este tema de los aislamientos, ¿no? Esa es la indicación que ponemos nosotros en el EVES, en los carteles del EVES, cuando un paciente está indicado, o está con una indicación de mecanismo de transmisión por aire, vía aérea. El otro, Morito. El respirador que tiene que usar el personal asistencial para poder contener y poder evitar la exposición a este mecanismo de transmisión es el respirador N95. En el 95 ustedes lo conocen, que hay colores, hay formas, hay modelos, ¿no? Pero cumplen una misma función, ¿no? De contener la carga microbiológica de 5 micras abajo, ¿no? Para poder protegernos. Sigan, Maurito. Ahí ya lo conocen, algunos muy al margen del modelo, del color, tiene un cintillo de metal para poder hacer el ajuste al rostro de la persona que lo usa. Tiene ligas también para poder hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Sigue, Maurito. Continuamos para ver. Ya, importante saber cómo colocar el respirador. No es por colocar. Yo siempre veo en personal de salud que está en este mecanismo de transmisión por aire, que no lo usa correctamente el respirador. Si usted usa el respirador es para contener la carga microbiológica que está pasando este paciente. Si usted no lo usa, va a poder tener riesgo a enfermar
o a contagiarse del mismo diagnóstico del paciente que está con indicación aérea. Por eso nosotros, la importancia de poder usar bien nuestros equipos de protección personal, diferenciando los mecanismos de transmisión. Pasa ahorita. Voy a mostrar o voy a indicar cómo se usa el respirador N95, ¿no? La manera de poder agarrar el respirador es de esa forma, ¿no? Colocar el respirador en sus manos con la parte delantera sobre la palma, ¿no? Con las cintas hacia abajo, colocando libremente abajo. Entonces, luego, el siguiente paso es, seguimos, el paso 2, llevar al rostro de quien lo va a usar, ¿no? Y se coloca la liga superior por encima del lóbulo de las orejas y la liga superior en el cuello, ¿no? Ahí seguimos con el paso 3. Con el paso 3 continuamos. El paso 3 nos dice que ya la otra liga va debajo del cuello, ¿no? Una vez que tenemos ya colocado el respirador, ¿qué vamos a hacer al siguiente paso? Vamos con los dos dedos vamos a poder fijar, ¿no? Porque es una barra metálica, fijar a nuestro rostro el respirador. Continuamos con el paso 4. Ahí estamos, ¿ve? Fijamos de acuerdo a nuestro rostro el cintillo de metal para ajustar el respirador N95 para exponernos al mecanismo de transmisión por aire, ¿no? Seguimos con el siguiente paso. Entonces, acá es el detalle. Muchos de nosotros usamos, ya estamos colocados el respirador y no hacemos esta prueba del sellado positivo. ¿En qué consiste? En exhalar, o sea, profundamente con una presión positiva y debe ser sentida por dentro del respirador. Si algún escape es detectado, ajustar la posición del tirante o las ligas del respirador. Esa es la prueba que se llama la prueba del sellado positivo. La otra prueba, continuamos, ¿no? Así como está la figura, vamos a continuar con la prueba del sellado negativo. Ahí es diferente. Inhalar profundamente y si no existe un escape de presión negativa generada en la mascarilla, el respirador deberá hacer que la misma quede adherida a su rostro. Tanto la inhalación como la exhalación tiene que estar adherida. No puede haber escape de aire frío o aire caliente al hacer esta prueba, ¿no? Y una vez que no ingresa, estamos seguros que ya pasamos la prueba del sellado negativo y del sellado positivo, recién nos podemos exponer al aislamiento y atender a nuestro paciente. Si usted no hace esa prueba, va a tener mucho riesgo de exposición a ese mecanismo de transmisión por aire. Muchas veces el mecanismo de transmisión por aire son pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, son multidrogoresistentes y no podemos entrar a una sala de aislamiento, atender pacientes sin seguros de estar colocando el respirador como corresponde, ¿no? Continuamos, Maurito. Entonces, esa es la forma de colocar el respirador, ¿sí? El N95 para poder contener del mecanismo de transmisión que estamos atravesando, ¿no? ¿Cómo lo guardamos? Nosotros lo guardamos ya sea como estamos mostrando la figura, en una bolsa de papel o puede ser en un contenedor de plástico. Se recomienda más un contenedor, una cajita de madera, ¿no? Como esta, por ejemplo, ¿no? Como esta, por ejemplo. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el respirador tiene filtros. Esos filtros son las que nos contienen de los gérmenes por aire, ¿no? De las bacterias. En este caso estamos poniendo el ejemplo del Mycobacterium tuberculoso, nos contiene. Y si usted va a chancar el filtro del respirador, de nada le va a servir que usted se proteja con ese respirador sin filtros ya íntegros, ¿no? Entonces va a tener mucho riesgo usted de poder contagiarse la enfermedad del paciente que lleva, ¿no? Y nosotros nos exponemos por muchas horas a una sala de aislamiento, ¿no? Ya sea para bañar al paciente, ya sea para poner un tratamiento, qué sé yo, ya sea para dar confort al paciente. Nosotros tenemos que estar seguros de que entramos protegidos con el respirador adecuado y con el respirador de una manera colocada correctamente, ¿no? Y el guardado también es de la siguiente manera. No dejar el respirador
colgado por la cama del paciente, encima del coche de tratamiento, encima, ¿no? No se deja por cualquier lugar, porque ese respirador al final, a la larga, se convierte en un poco infeccioso. Y tú tienes que cuidar tu respirador para poder darle otro uso, si en caso el respirador está en buenas condiciones. Si está salpicado de sangre, si está chancado, si está roto, si está sucio, obviamente que tenemos que descartar y solicitar otro nuevo respirador. ¿Ya? Pasamos, Maurito. El otro mecanismo de transmisión que les mencioné es el mecanismo de transmisión por gotitas. Aquí las partículas igualmente al toser, al hablar, al reír, al paciente, se elimina la gotita de fluido con la carga microbiológica que está por el diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? Pero estas gotitas son más grandes. Esas gotitas van a salir del paciente al toser y se van a suspender en el aire, pero esas gotitas van a caer a la superficie, van a caer a la cama del paciente, van a caer al velador del paciente, van a caer sobre la superficie. Y a la larga se convierten también en mecanismo de transmisión por contacto, porque está en toda la superficie del paciente. Entonces, para ese tipo de transmisión, empecemos por esto, vamos a usar una mascarilla de 3 pliegues o la mascarilla común, que nosotros lo llamamos, ¿no? Ya la conocemos. Damos un clic, Maurito. Aquí solamente necesitamos de 1 metro para poder colonizarnos e infectarnos del diagnóstico del paciente por ese tipo de mecanismo de transmisión. Avanzamos. Para este mecanismo de transmisión por gotas, tenemos que usar nosotros una mascarilla simple. Pero igual también las indicaciones es el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla simple, ¿no? Usar los guantes correctamente. También tenemos que ubicar al paciente 1 metro entre paciente y paciente para no hacer contaminación cruzada, ¿no? Al toser, al hablar. Igual cuando uno traslada al paciente con esta indicación de este mecanismo de transmisión, hay que avisar a la otra área donde va el paciente, llámese a imágenes, llámese a donde vaya el paciente, para que el personal de salud que espera al paciente también se cuide como ustedes, ¿no? El paciente tiene que salir mínimamente fuera de su unidad de aislamiento con una mascarilla simple, ¿no? Nos seguimos, Maurito. Este letrero también es común en el hospital, ¿no? Nosotros ponemos, cuando un paciente está con una indicación por precauciones por gotas, ¿no? Por poder contener, o sea, o por un diagnóstico de tosferina, no sé, de rubiola, o de cualquier enfermedad que tenga este mecanismo de transmisión, nosotros ponemos este letrero, ¿no? Y también hacemos el recordatorio que tiene que lavarse las manos, que usar correctamente la mascarilla, el cerrado de puerta. Por eso está esa indicación, ¿no? Usted que ubica un paciente con este precaución por gotas, ya sabe que tiene que cuidarse con una mascarilla simple, ¿no? Y lo otro que pasamos es con un letrero rojo, con un respirador N95. ¿Pasamos, Maurito? Esa es la mascarilla simple. Hay de colores, como ustedes saben, hay diferentes modelos, de tiras, de ligas, pero esa es la mascarilla simple. Que esa mascarilla se usa y ahí inmediatamente de uso se desecha. No es como el respirador, que podemos dar hasta 2 usos según la condición del respirador que nos podamos estar en el turno, ¿verdad? Seguimos. La otra mecanismo de transmisión que dijimos que son tres principales es la transmisión por contacto. Aquí la transmisión puede ser por un contacto directo, ¿no? Estamos colonizándonos con superficies, de repente, que por no lavarnos las manos vamos a colonizarnos y vamos a tocar superficies, llámese cama del paciente, llámese velador, llámese, ¿no? Entonces, por eso, ahí tenemos un tipo de transmisión. Y también otro tipo de transmisión es por contacto indirecto, al tocar un dispositivo médico como estetoscopio, como cédula clínica, con qué sé yo. Entonces, ahí estamos nosotros sembrando la carga microbiológica del paciente. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pasamos, Maurito. Tenemos que lavarnos las manos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Miren, este cuadrito es importante, porque este cuadrito te muestra cuánto dura un germen dentro de tu hospitalización o de tu área hospitalaria, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, mire que, por probar, la Bordetella pertussis dura entre 3 a 5 días dentro de tu ambiente hospitalario, ¿no? Y así, y si podemos, por mencionar otro, el estafilococos
Neumonae te dura de 1 día a 20 días. Y si nosotros no hacemos una buena limpieza, desinfección, no nos lavamos las manos, vamos a colonizar toda superficie de alto toque. Llámese cama, llámese manubrio, llámese computadoras, llámese todo lo que uno agarra, y si no se lava las manos, vamos a poder colonizar, infectar a toda superficie, ¿no? Por eso es importante la higiene de manos, porque en ese tipo de transmisión, nuestras manos es el vehículo para el traslado de las bacterias, ¿no? A otro punto donde se encuentre limpio, donde tocamos, ¿no? Tocamos, y por eso que esa es la importancia de lavarnos las manos para poder romper el mecanismo de transmisión. La higiene de manos, si usted practica la higiene de manos, vamos a ahorrarnos el 50% de las infecciones asociadas a la atención en salud, y también te vas a prevenir de contagiarte de cualquier enfermedad dentro de tu área hospitalaria. ¿Seguimos, Maurito? Y así mostramos, miren, mostramos más o menos para que tengan idea cuánto dura un germen dentro de nuestra área hospitalaria. ¿Seguimos? Por eso es importante conocernos el dorso y la palma de la mano, que, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿por qué tantos pasos, licenciada? ¿Por qué tengo que cumplir los 11 pasos? ¿Por qué tengo que cumplir los 8 pasos? Por la sencilla razón que nuestras manos, así como se muestran, donde está con todo lo rojo, llámese el pulgar, los interdigitales, los pulpejos son áreas que no suelen, que no suelen lavarse, o sea, en la mejor forma, o sea, el jabón, el insumo que use, no llega a nuestras zonas, ¿no? Igual, lo que ustedes ven con turquesa, ahí el lavado es un poco más, o sea, más aceptable. En las zonas verdes, que ahí sí llega el insumo que va a usar usted, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que cumplir con los pasos establecidos, ¿no? Si el pulgar solo, solo. Si el pulpejo de los dedos, pues solo. Si los interdigitales, también, ¿no? Por eso es el motivo que nosotros tenemos que saber por qué nos lavamos con varios pasos y cumplir los pasos según las técnicas, ¿no? Porque el insumo que usa uno para poderse lavarse las manos, tanto jabón o tanto clorexidina o lo que fuese, o alcohol gel, no llega con facilidad a muchas áreas de nuestras manos. Y ya lo estamos viendo por qué, ¿ya? Pasemos, Maurito. Ya sabemos que hay dos técnicas para poder lavarnos las manos y prevenir infectarnos en las salas hospitalarias como personal de salud, y también para poder infectar a nuestros pacientes. La técnica de higiene de manos con preparación alcohólica o alcohol gel dura, ¿de cuánto? De 20 a 30 segundos, y va a tener un cumplimiento de 8 pasos. Y la técnica de agua y jabón va a tener una duración de 40 a 60 segundos, y vamos a cumplir 11 pasos, ¿no? 11 pasos, ahí está. En todos los puntos de higienización del hospital están esos recordatorios, ¿no? Estos recordatorios para que el personal de salud tranquilamente pueda, ¿no? Recordar todos los pasos y poder hacerse higiene de manos y poder evitar de infectarse o colonizarse de alguna enfermedad. Después de su atención. Sigamos, Mauro. Estos 5 momentos son muy importantes para nosotros como personal de salud, y también para cuidar a nuestro paciente. Miren, los 5 momentos tenemos que saber nosotros como el ABC, para nuestra propia protección. El primer momento dice desinfección de manos con alcohol gel antes de tocar a nuestro paciente. El segundo momento dice desinfección de manos antes de realizar una tarea séptico-limpia. El tercer momento dice lavado de manos con agua y jabón después del contacto con fluidos corporales, ¿no? Cuarto momento, desinfección de manos después del contacto con el paciente. Quinto momento, desinfección de manos después del entorno con el paciente. De los 5 momentos de la atención que nosotros tenemos que higienizarnos las manos, el primer momento y el segundo es para proteger a nuestro paciente. El tercer momento, el cuarto y el quinto, para protegernos nosotros como personal de salud, para evitar colonizarnos e infectarnos de cualquier enfermedad que nuestros pacientes tienen en las áreas hospitalarias, ¿no? Por eso es importante la higiene de manos, ¿no? Las medidas de precauciones por contacto, estamos hablando por el contacto, la ubicación del paciente es importante, la higiene de manos, el manejo de los equipos del paciente también, y el uso correcto de los EPPs, ¿no? Llámese guantes y llámese mandiles, ¿no? Por lo mismo que le estamos mencionando. ¿Sigue, Maurito?
Bueno, y la indicación que está también dentro de nuestras indicaciones tenemos aquí, cuando estamos en una indicación por mecanismo de transmisión por contacto, tenemos que dar énfasis a la higiene de manos, al uso correcto de guantes, a la limpieza de los dispositivos médicos, al distanciamiento de paciente y paciente mínimamente 1 metro, y la limpieza hospitalaria del paciente exhaustiva a 1 metro de diámetro, ¿no? Por eso que tenemos que nosotros también saber sobre la limpieza hospitalaria para poder orientar a nuestro operador de limpieza. Si no, si usted no sabe, entonces, ¿cómo se va a orientar al operador de limpieza en ese tipo de mecanismo de transmisión? Por eso, esa es la indicación que se deja, ¿no? Para poder nosotros evitar colonizarnos, infectarnos ante nuestra asistencia a algún paciente. ¿Seguimos, Maurito? Este letrero creo que para nosotros es muy común. Están dentro de emergencia, de hospitalización, de emergencia adultos, emergencias pediátricas, hospitalización medicina, cirugía, ¿no? Está. Cuando usted ve un letrero de este color, amarillo, quiere decir que el paciente está con una indicación, ¿no? De aislamiento por contacto, ¿no? Hay que tener bien en cuenta el lavado de manos, ¿no? El uso correcto del EPP de los guantes, de la limpieza del equipo biomédico, de la puerta cerrada, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta este letrero. ¿Por qué? Para poder, y leer la indicación que está ahí, ¿no? Para si uno no recuerda, hay que leer la indicación para ver que ese paciente está con una indicación por contacto. Muchas veces nosotros nos asustamos cuando vemos, ay, el paciente salió positivo a un cultivo, tiene una Acinetobacter baumannii, tiene una Klebsiella, ¿no? Nos asustamos. Pero a veces decimos, hay que separarlos. La indicación por contacto no necesariamente es bloquear camas, salvo que el germen que haya salido sea por una secreción bronquial, que sé yo, que se aspira al paciente, que tiene que nebulizarse. Entonces, vamos evaluando por qué motivo esa indicación es porque a veces nos asustamos, digo, ay, se asustan, quieren bloquear camas, quieren poner al paciente solito, ¿no? Solamente la indicación individual es la indicación por aire, ¿no? El contacto y también la indicación por aire, llámese aéreo o llámese gotas, pero la indicación de un paciente está indicado con un mecanismo de indicación por contacto, no se asuste. Cumpla nomás lo que corresponde según la indicación que se le deje en el letrero y va a ver que va a tener usted una bioseguridad correctamente. Y no se va a colonizar, no se va a infectar como personal de salud, ¿no? Por más expuesto que esté el tiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si hacemos lo correcto y nosotros, según la indicación que se nos ponen ahí, entonces vamos a hacer, no se va a preocupar por de un tipo de colonización o de infección. Pasa, Murito. La transferencia de gérmenes pasa. ¿Cómo se hace? Lamentablemente nosotros luchamos con invisibles. El paciente así gráficamente está ubicado, con muchos gérmenes a su alrededor, muchos gérmenes dentro de su entorno, de su entorno del paciente. ¿Y cómo hacemos la transmisión de gérmenes? Pásame ahorita, dale clic uno por uno. Miren, el germen está ahí. El trabajador o el personal de salud que atiende al paciente se va a colonizar sus manos cuando el paciente tiene un cultivo positivo a cierto, no sé, un cultivo positivo a ciertos gérmenes. Se va a colonizar. Entonces, otro clic. Entonces, esa carga lo lleva en las manos del trabajador, llámese médico, enfermero, técnico, lo que fuese. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más va a pasar ahí? Dale otro clic, Maurito. Y nuestras manos se van a cargar de carga microbiológica. Y si no nos lavamos las manos, pues esa carga se va a reproducir tan rápidamente y vamos a poder nuestras manos van a ser vehículos para los gérmenes que hemos adquirido en esa atención. Dale, Maurito, otro clic. Entonces, la solución a esto es solamente lavarse las manos, porque por arrastre esos gérmenes salen en nuestras manos, ¿no? Ya sea lavándose las manos o desinfectándose las manos, ¿no? Continuamos. Vamos, otro clic. Mire, acá hay otro persona de salud atendiendo a un paciente A, ya adquirió la carga microbiológica, ¿y a dónde más comúnmente se va? A atenderse, dale un clic, Maurito, pasa a otro paciente. ¿Y qué hace si no se lava las manos? Va a transferir la carga microbiológica de este paciente al próximo paciente que está a su lado. Y de ahí se generan los brotes intrahospitalarios. Cuando no nos lavamos las manos, ¿no? Y le pasamos al otro paciente. El paciente A está con un diagnóstico de una semana.
Y el paciente B ya se le transfirió la carga microbiológica, los cuales, sin duda alguna, va a seguir con la misma sintomatología la siguiente semana. Y así se generan los brotes intrahospitalarios, ¿no? Por eso la importancia de lavarse las manos o desinfectarse las manos después de la atención del paciente o en los 5 momentos de la atención, ¿no? Y también nosotros vamos a estar básicamente con bajo riesgo de poder colonizarnos de alguna enfermedad. Dale clic, Maurito. Entonces la solución en este mecanismo de transmisión por contacto es lavarse las manos. Pasa, Maurito, seguimos, continuamos. Esa es la solución, ¿ya? Ahora, los aislamientos los voy a pasar rapidito porque ya los expliqué básicamente en cada uno de ellos. Dale, Maurito, hay aislamientos que manejamos en el hospital. Ese es un reporte que nosotros manejamos día a día en epidemiología. Ven, tenemos semaforización. Semáforo, eso va a su jefatura y nosotros indicamos qué paciente está con un cultivo positivo, con aislamiento aéreo, con aislamiento por contacto, con aislamiento por aire o por gotas. Entonces, nosotros a su jefatura lo pasamos y su jefatura ya tiene conocimiento para poder estar prevenidos. Y también nuestros letreros nos indican ahí, ¿no? Ese es el reporte diario que hacemos nosotros como Hospital de Emergencia Villa El Salvador, desde el Prevención y Control de Infecciones, para que usted evite colonizarse, infectarse y cuidar a nuestros pacientes y cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Dale, Maurito. Entonces, el control de infecciones son las diversas estrategias que uno tiene y acciones cuyo objetivo es la prevención de transmisión de esta carga microbiológica al interior de nuestro hospital o en nuestras salas hospitalarias, ¿no? Dale. Entonces, hay acciones de prevención que vamos a tener en cuenta. Siempre tenemos que estandarizar algunos procedimientos en nuestros servicios. Tenemos que coordinar también con áreas asistenciales para la implementación de estrategias. Si vemos que de repente hay mucho paciente que está positivo a muchos gérmenes, ¿no? Y también capacitarnos o pedir una capacitación o pedir una retroalimentación para ver qué hacemos, cómo colocamos los EPPs, cómo nos protegemos, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a brindar cuando ustedes nos soliciten para poder evitar y cortar la cadena de transmisión. ¿Sigue, Maurito? Entonces, es importante romper la cadena de transmisión cuando uno conoce a qué estamos enfrentados. Si no conocemos, pues no sabemos y vamos a poder colonizar, infectar a nuestros pacientes y nosotros también corremos ese riesgo, ¿no? ¿Sigue, Maurito? Ese es el punto que les quise traer como bioseguridad. No sé si estamos en el tiempo, ustedes díganme, de repente estamos ya con la hora, no sé, porque hay otra PPT que es para ver más o menos prevención en lo que es en nosotros como personal de salud. O de repente lo vemos en otro momento, no lo sé, pero eso es básicamente, como se dice, la carnecita de la bioseguridad para protegernos de cualquier carga microbiológica como personal de salud en nuestra asistencia del día a día. Si hubiera preguntas, no sé, Maurito, dime tú. Tu audio, Mauro. Ya, decía que de repente las compañeras que se animen a comentar, preguntar, contarnos una experiencia en su servicio, ¿no? Podrían animarse. ¿Qué es lo que de repente han vivido durante la pandemia, donde este tema, digamos, cobró doble importancia? Y bueno, no estamos libres de otra pandemia, ¿no? Entonces ya, digamos, hay una pequeña experiencia obtenida. Pero anímense a preguntar, ¿no? Voy a ver el comentario, a ver, dice, ya, sí. No, o pueden escribir también en el chat. Claro. Cuando después Nancy supervise, la va a encontrar en cada... les va a encontrar y les va a observar, no cumplir los procedimientos. No, básicamente, Maurito, esta clase de mecanismos, o sea, medidas de bioseguridad, tiene dos funciones, ¿no? Para proteger a nosotros como personal de salud, para hacer lo correcto, ¿no? Y también para proteger a nuestros pacientes.
¿no? Porque nosotros nos colonizamos también de la carga microbiológica cuando utilizamos mal nuestros equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en mi experiencia, en las áreas hospitalarias veo que el personal usa los guantes extendidos que no se debe usar. La norma 456 del 2020 nos dice, es una norma nacional que nos dice que solamente 2 situaciones para usar guantes, simplemente 2 situaciones. Cuando nosotros estemos haciendo un procedimiento limpio, de repente bañando al paciente, qué sé yo, haciendo una actividad, un procedimiento limpio, y la otra situación es cuando nosotros estemos haciendo un procedimiento invasivo. En procedimiento limpio es, obviamente, usamos guantes limpios. Y en procedimiento invasivo usamos guantes estériles, ¿verdad? Son las 2 únicas situaciones, no hay otras más. Entonces nosotros no podemos estar usando los guantes extendidos en todo el servicio, en todo nuestro turno, en todo el hospital. ¿Qué hacemos con guantes extendidos? Solamente tenemos una falsa protección y nos convertimos a nuestras manos con guantes como un foco infeccioso. Porque tocamos sábanas, tocamos superficies, tocamos biomédicos, tocamos al propio paciente, ¿no? Entonces, eso no está dentro de una norma que usar guantes extendidos. Si bien es cierto, como Mauro lo mencionó, en la pandemia del COVID usábamos hasta 3 guantes puestos. ¿Qué hacíamos? Nos sacábamos uno y seguíamos con el guante puesto. Y nos sacábamos el otro, y así. Lo que nosotros teníamos falsa protección, lo que nosotros logramos en la pandemia, hacer un brote en nuestro hospital, ¿no? ¿Por qué? Por no lavarnos las manos, ¿no? Mucha gente falleció porque nosotros, sin saber tal vez, ¿no? Sin saber o por el miedo a querer protegernos y no lavarnos las manos, entonces se generó ese brote, ¿no? Entonces nosotros para sacar, básicamente, erradicar a esa bacteria que estaba generando el brote, hemos padecido mucho, hemos tenido que usar muchas estrategias, ¿no? Pero igual estamos siempre sobre la vanguardia en ese tema, ¿no? De ver qué positivos hay, qué negativos hay, si el paciente ya salió de su colonización o salió de su infección, para poder nosotros manejar y poder proteger a ustedes mismos también, ¿no? Y a otros pacientes también que están dentro del servicio. ¿Alguna pregunta, chicas, con respecto al respirador, a la mascarilla, al uso de guantes, ¿no? Al alcohol gel? Usen su alcohol gel, chicas, usen su alcohol gel, porque nosotros vemos que el alcohol gel en las áreas hospitalarias están básicamente por no uso, no fluye, está sequito, no fluye. Y si nosotros tenemos también algunos puntos de alcohol gel dentro de nuestras áreas hospitalarias, como llámese coche de tratamiento, coche de curación, que tenemos el alcohol al 70%, deben usarlo. Porque incluso el no uso del alcohol gel, ¿qué dice la OMS? La OMS nos dice que nosotros debemos de priorizar el uso de alcohol gel. ¿Por qué? Porque es más práctico, se usa donde estamos atendiendo al paciente, tiene mejor protección a las manos del trabajador, ¿no? Entonces, usen su alcohol gel. Yo, bueno, ahorita no estoy operativa, pero ¿yo qué hacía? Disculpen con esta botella que lo voy a mostrar. Cuando yo supervisaba uso de alcohol gel, yo iba ubicaba al frasco de alcohol gel en los puntos de colocación. Entonces yo marcaba el alcohol gel. Le ponía una marquita y ponía una fecha chiquitita. Y me iba a la semana, a los 3 días. Supuestamente ese alcohol estaba dentro de un coche de tratamiento, de un coche de curaciones. Y si yo lo uso ese coche, yo tengo que darle uso, ¿verdad? Cuando me iba a la semana, a los 2, 3 días, el alcohol no se movía de ahí. Entonces la pregunta, ¿se está usando el alcohol? ¿No se está usando el alcohol? ¿Cómo se lavaban las manos? ¿Cómo se desinfectaban las manos para hacer un procedimiento? Una pregunta, ¿no? Entonces, de ahí uno saca que no se está procediendo a usar el alcohol para nuestra propia protección. Porque de los 5 momentos, ¿qué dice? Primer momento, segundo momento es para proteger al paciente. Tercero, cuarto y quinto es para protegernos a nosotros. Entonces, nosotros queremos estar con unas medidas de bioseguridad adecuadas, tenemos que hacer lo que nos corresponde según las normas. Usar bien los equipos de protección personal, usar bien nuestra higiene de manos, hacer uso, ¿no? La mascarilla, el respirador, los mandiles,
correctamente, usar los guantes correctos. Usando bien todos estos EQPPs, tengan la seguridad que ustedes van a estar bien protegidos y no van a tener ninguna exposición a alguna carga microbiológica. Y no van a tener, en el tiempo, no van a tener enfermedades ocupacionales que van a adquirir dentro del hospital, ¿no? Entonces, si nosotros usamos bien todo esto, vamos a salir bien librados, chicos, bien librados. Y bueno, y no sé si no hubiera preguntas, de repente estamos bien en la hora, son ya las 9:05, no sé. Carol, has levantado la mano. ¿Estás, Carol? Sí, Mauro, buenas noches, Nancy. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Nancy, ¿no? Muy bonita su presentación, estuve atenta durante toda su presentación, realmente todos los días aprendemos algo y también quiero aprovechar la oportunidad ya que el día 8 es el Día de la Mujer, darles un saludo a todas ustedes, mujeres trabajadoras, luchadoras, tanto del Hospital de Emergencia Villa El Salvador como de otros hospitales, otros centros de salud que hoy día están presentes. Sin embargo, quiero hacer más que una consulta, un comentario, ¿no? Ya que nuestra compañera Nancy es la especialista en epidemiología. Nosotros en el cuarto piso tenemos en EVES, ¿no? Tenemos una habitación que es de aislados, ¿no? Que muchas veces son trasladadas ahí pacientes con TBC o otras patologías, pero no tenemos lo que es la presión negativa. Nancy, en tu experiencia, ¿debería de haber presión negativa en esa habitación? Carito, sí, justamente estaba dándoles a las chicas el mecanismo de transmisión por aire. La presión debe ser negativa cuando una paciente o un paciente está con un diagnóstico de TB. ¿Por qué? Porque no podemos ponerlo en una habitación común y mucho menos con otros pacientes. Por más que tú quieras hacer contención física con biombos, no es igual, porque recuerda que los gérmenes, la bacteria del Mycobacterium tuberculoso, son pequeñitos y se desplazan con el aire, ¿no? Con el aire va para un lado, otro lado. No es como la transmisión por gotas, que son gérmenes más gruesitos, las gotitas, y caen, ¿no? Ese tipo de carga microbiológica se desplaza con el aire, de un lado, otro lado, de un lado, otro lado, y obviamente estamos expuestos. La presión debe ser negativa. Bueno, por cierto, el hospital está haciendo un mantenimiento de nuestros ingreso de aire, flujo de aire, ¿no? Nosotros también estamos haciendo un seguimiento en la UCI porque se ha visto un poco afectado por la falta de mantenimiento. Y ya hicimos una primera inspección, ya dimos las recomendaciones y bueno, esperemos que nuestra gestión pues haga lo que corresponde como debería ser, ¿no? Para proteger a nuestros pacientes y también a nosotros como trabajadores. Claro, ¿no? Te hacía solamente ese comentario, porque realmente en varias oportunidades creo que el flujo no era el correcto, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya mejoras en el hospital de emergencia y que por el bienestar de nuestros compañeros trabajadores, porque ya estamos prácticamente por cumplir 10 años y hoy día creo que es hoy día o mañana es el aniversario de EVES, entonces yo creo que ya debemos de mejorar el flujo, ¿no? Y saber cuál es la manera correcta, ¿no? Que debemos de tener con esos pacientes para proteger tanto a los trabajadores como al resto de pacientes. En hospitalización cuarto piso, no solamente tenemos pacientes adultos, cada madre está con su bebé y el riesgo es doble, ¿no? Entonces, por ahí venía mi comentario. Claro.
Sí, Gracias, Nancy, gracias, Mauro, y gracias a todas las personas que hoy día estuvieron aquí en la sala. Y vuelvo a repetir, y a las mujeres, un fuerte abrazo por su día. Gracias. Buenas bueno, noches. mira, para ti, Carito. Lo único que le puedo decir por último, que si trabajamos en un hospital de emergencias o cualquier otro tipo de hospital, nosotros como personal de salud tenemos una unidad de salud, de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional. Deberíamos de hacer saber a estas personas encargadas para que nos puedan proteger de nuestra salud también como trabajadores. Nosotros tenemos todo el derecho por la ley 29783, seguridad y salud en el trabajo, que nuestra institución tiene que darnos esa protección, ¿no? Esa protección y es nuestro derecho de poder hacer saber a esa unidad que tenemos en todos los hospitales, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que corresponde, como dice Carito, el flujo. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos, creo, Maurito. Sí, Nancy, hemos completado la programación. Sí, de todos modos, siempre hay más aspectos que revisar, que aprender, y esperemos que en los siguientes días podamos ir completando la información de acuerdo a los programas. Creo que el coordinador ¿está el coordinador o coordinadora por aquí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Muchas gracias, más bien, por la invitación, Mauro. Para mí es un gran honor compartir el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Para poder ayudar a nuestros compañeros y también a nuestros pacientes, ¿no? Para mí siempre va a ser en mi disponibilidad de tiempo poder compartir la experiencia que tengo, ¿no? En cuanto a estos temas. Gracias, enfermera Nancy. Gracias, Carol. Entonces vamos cerrando la clase de hoy. Estamos recuperando algunas clases que la semana anterior por motivos ajenos se suspendieron, ¿no? Si no hay más preguntas, está el coordinador para que podamos cerrar la sala. Gracias a todos. Ya nos estamos comunicando. Mañana creo que tienen clase de 8 a 9. ¿Ya? Gracias a ustedes.